Bien, ahí estamos grabando. Bueno, gente, entonces, veníamos charlando un poquito de lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Básicamente, esto queda acá, perfecto. Lo que vamos a hacer es un poquito esto, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito la parte de lo que se llama frontend, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño portfolio de ejemplo, como si fuese un currículum digital, hecho con tecnologías web, especialmente trabajando con un poquito de Tailwind. La idea de estos workshops justamente es poner en práctica aspectos puntuales, prácticos, específicos de varias tecnologías, muchas de las cuales se estudian acá en UADE. Y la idea es un poquito eso, poner en práctica skills em, con tecnologías bastante demandantes hoy en día, digo, son de las más utilizadas, no son las únicas, pero definitivamente están entre las más utilizadas. Y la idea es justamente armar un poquito en un ejemplo de corta duración, una horita y media, una horita, vamos a armar, como les digo, una pequeña página web que responde a un portfolio. ¿Sí? Esto me lo preguntaron antes justo de empezar a grabar, pero es importante. Lo pasaron ahí en el chat. Después igual va a estar todo subido, los links para que los tengan a mano. Pero este es un workshop, es de una seguidilla de tres, este es el tercero. Acá vamos a charlar un poquito de frontend y cuestiones de diseño y de UX. En los anteriores dos hablamos de cuestiones de backend con Python y bueno, cuestiones afines. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo a bien. Cualquier cosa igual lo charlamos. Quiero ver acá. Esto. Bien, vamos a hacer así. Yo me voy a quedar con este y con este. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Sí, la idea es un poquito pasar por un par de aspectos importantes, ¿sí? Y ya después ponernos a escribir código y construir el sitio y que nos quede armadito para, bueno, como una práctica sencilla, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, en breve vamos a empezar a trabajar con las tecnologías típicas que usamos cuando desarrollamos una página web. En particular, esta vez vamos a hacer un portfolio web que va a estar lindo, va a estar con un par de efectitos de transición y animaciones suaves para que sea agradable a la vista y al uso en general. Y todo esto va a ocurrir usando Tailwind, ¿sí? Quizás no lo conoce, no lo han escuchado nombrar, digo, no es la idea acá, no es un curso, no es un workshop avanzado, ni mucho menos. La idea es presentarles un poco cómo se hace hoy en día el desarrollo, justamente, entre otras herramientas que se usan para el desarrollo de sitios web. Entonces, vamos a charlar un poquito de lo que es Tailwind en pequeña medida y vamos a ver un poquito las ventajas que ofrece. Bien. Este es un ejemplo, no va a quedar exactamente así, lo fuimos cambiando un poquito la estructura, pero va a responder a esta idea. Sí, vamos a tener una pequeña descripción, experiencia laboral, unos pequeños proyectitos y un formulario de contacto. ¿Sí? Como para que incluso si uno quisiera podría agarrar y modificarlo y extenderlo o alterarlo como uno quisiera, ¿no? Una de las características que tiene interesante Tailwind es que está pensado para ser de uso bastante rápido y es bastante flexible, ¿sí? Ahora cuando empecemos a trabajar lo van a ver y en general esto es bastante así. En Tailwind es una tecnología, es un framework, ¿sí? Que tiene que ver con toda la parte de estilos. Ahora voy a hablar un poquito más de esto, pero tiene una forma más moderna, vamos a decirle así, de aplicación de estilos en lo que es una página web, ¿sí? Teoría, vamos a charlar un poquito de aspectos generales, va a ser claramente práctico. Vamos a escribir código y vamos a ir viendo en vivo cómo se va construyendo un sitio que idealmente se va a ver más o menos así. ¿Sí? Fíjense que es sencillito, no tiene demasiada complejidad, no tiene un montón de secciones. Son las típicas secciones de un, ¿cómo se dice? De un portfolio típico. Y fíjense que acá tenemos un pequeño menú de navegación y fíjense que los links, ven que navega de forma suave y tenemos unos pequeños efectos de transición. Por ejemplo, cuando pongo el mouse, se hace una pequeña sombrita. Sí, y un pequeño formulario de contacto que no envía nada, no tiene información real, no tiene lo que se llama un backend que escucha por detrás, pero que tiene la forma, la estética clásica de un formulario de contacto. ¿Sí? Y un pequeño pie de página, un pequeño footer como para cerrar el ejemplo de este workshop. ¿Sí? A esto apuntamos, básicamente. Esto es un poquito lo que vamos a querer construir. Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Sí, eso va a ser un poquito el foco final de hoy. Acá vamos a charlar muy rápidamente de algunos conceptos que
uno, si hiciese una carrera más enfocada al desarrollo web o estuviese haciendo quizás una materia un poco más enfocada en esto, estos temas serían charlados mucho más en profundidad y tendrían mucho más impacto en cómo hacemos las cosas, cómo las pensamos y cómo las terminamos construyendo. Hoy, bueno, por una cuestión obviamente de tiempos, vamos a mencionar aspectos y principios básicos que son súper importantes al momento de diseñar interfaces gráficas o eh, UI, que es User Interface, y UX, que es User Experience. ¿Sí? Por lo general, veo que estas cosas van de la mano, van combinadas, porque suele pasar que cuando uno usa una interfaz, sobre todo en la web y lo que es mobile también, uno se le pone mucho hincapié, se le pone mucho el ojo a que la experiencia de usuario de esas interfaces gráficas sea clara, simple, fácil de entender y que sea parte funcional, ¿no? Que sea no solamente que sea agradable a la vista, sino que sea fácil de usar y que de alguna forma sea lo más accesible lo más accesible posible, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Entonces, todos estos aspectos son súper importantes en ambos sentidos, en lo que es la construcción de la interfaz, pero también en la experiencia que el usuario va a atravesar cuando use nuestra interfaz o nuestro sistema, nuestra página web, lo que sea. Y en última instancia es lo que nos permite también, de alguna forma, organizar la construcción del sitio, priorizando o no ciertos aspectos del mismo. ¿Bien? De nuevo, para mencionarlos rápidamente, cuando hablamos de jerarquía visual, es, por ejemplo, la diferencia típica entre lo que es un título y un pie de página o un subtítulo o un texto de menor peso. El lenguaje visual es súper importante. Em, Esto, aparte, creo que hoy en día ya lo tenemos todos tan incorporado que ni nos damos cuenta, pero cuando uno navega un sitio web, enseguida uno ya reconoce las estructuras principales del mismo, ¿no? Uno reconoce rápidamente el título, el texto que quizás el que estamos yendo a buscar, algo que puede ser, por ejemplo, muchas veces pasa que es spam como se dice, propaganda que uno quizás no quiere, pero está. Entonces, hay una jerarquía visual que no es casual y justamente habla de cómo hacer para que el usuario de mi sitio vaya primero donde yo quiero que vaya y después a donde tal vez tenga un segundo o un tercer nivel de lectura. Bien, eso se llama jerarquía visual. Hay muchas formas de lograrlo. Lo que se llama composición de la imagen, ¿sí? Em, Texto grande y en color brillante llama más la atención que un texto pequeño en colores grises. Em, Como se dice, el diseño del espacio es súper importante. Aparece el concepto de wireframe, que es una etapa muy importante en el desarrollo, el diseño de las interfaces. Inmediatamente cae también la idea de colores y tipografía. Hay muchos sitios web que nos proveen herramientas para generar paletas de colores. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la etapa de diseño. Un diseñador multimedia, por ejemplo, se pone 100% en este lugar y le pone un esfuerzo enorme en elegir la tipografía correcta para el sitio correcto, ¿sí? No es lo mismo un sitio de venta de comidas que un sitio de, yo qué sé, profesional de una página que vende eh, yo qué sé, por ejemplo, un estudio de abogados no es lo mismo que un sitio que vende comida, ¿no? O productos alimenticios. La tipografía acompaña, las paletas de colores acompañan, y justamente la consistencia en los colores está hablando de, bueno, mi sitio tiene que tener un lenguaje, no solamente visual, sino también una coherencia. Tiene que ser constante, que yo, por ejemplo, veo un botón rojo, entiendo que es un botón, lo que se llama un call to action. Yo lo tengo que apretar y tengo que entender que va a pasar algo. Veo un link de un cierto color. En mi sitio web, todos los links deberían ser iguales para que el usuario entienda el lenguaje que le estoy queriendo transmitir, ¿sí? Con el que le estoy hablando visualmente. El espaciado y los márgenes es una cuestión que muchas veces es el simple hecho de agregar un poquito de espacio entre textos y entre cajas y hace una diferencia enorme. Em, es muy notorio cuando uno saca o agrega espacio, cambia muchísimo la navegación de un sitio, la lectura, la facilidad con la que uno lo navega y en general uno trata de agregar el mayor espacio posible sin pasarse de tamaños, ¿no? Pero en general es importante que haya aire, que haya espacio, y eso va a hacer justamente que uno que ve el sitio lo pueda visualmente recorrer mucho más ordenadamente. Simplicidad ya es una cuestión mucho más subjetiva, tal vez. Hay sitios y hay estéticas que son distintas, hay estéticas que son más cargadas, otras que son más minimalistas, ya eso tiene que ver quizás con el gusto y con la estética que uno le quiera dar, pero definitivamente cuando hablamos de experiencia, o sea, cuando hablamos de experiencia de usuario, de uso concreto de la interfaz, de la funcionalidad de ese lugar, menos es más. Definitivamente
cuanto más claro el proceso, cuanto más feedback la persona o el usuario tenga, va a hacer que esa página web sea mucho más, le transmita mucho más seguridad y la experiencia general va a ser mucho más positiva. ¿Sí? Entonces, si bien la simplicidad es un término amplio y definitivamente subjetivo, en general la experiencia debería ser concreta. Por ejemplo, el típico ejemplo de esto es el flujo de compras de o Mercado Libre o, por ejemplo, de un pedido ya, un Rappi, que son todos pasos muy definidos, con mucha claridad hacia el usuario. Está, cuando va a comprar, queda muy en claro qué va a hacer, cuándo lo va a recibir, cuánto va a pagar. Cuando compra, efectivamente, te aparece un texto verde, un texto, no, una caja verde, imposible de evitar. Entonces, queda muy claro cuando algo salió, se confirma una compra, por ejemplo. De igual forma, cuando sale mal, entonces cancela con un botón rojo bien en grande que te indica que no gastaste plata por error. Y todo eso habla de una simplicidad. Lograr algo simple y efectivo es más difícil que hacer algo complejo y difícil de leer. Entonces, acá hay un trabajo, de nuevo, que es muy sutil, que es muy subjetivo y a la vez bastante trabajoso para lograrlo bien. Por último, accesibilidad. Accesibilidad se refiere al hecho de que los sitios web tienen que estar preparados para la mayor cantidad de personas posibles. Eso, por ejemplo, incluye muchas veces gente con algún tipo de discapacidad. Muchos sitios, incluso en algunos países, está hecho por ley que sitios gubernamentales, por ejemplo, tienen que agregar textos descriptivos para personas no videntes, por ejemplo. Entonces, hay herramientas hoy en día que son esencialmente lectores de una página web. Es un programa que lee la página web y lo lee en voz alta. Entonces una persona que es no vidente puede escuchar y puede navegar el sitio sin verlo. Bien. Lo mismo con, por ejemplo, la gente que es, no me sale en inglés colorblind, no me sale en español. Daltónico, sí, daltonismo. La gente que tiene daltonismo, muchas veces los colores, hay colores que se confunden. Entonces, el contraste de colores hay que tenerlo en cuenta muchas veces que hay ciertas combinaciones que en personas daltónicas producen justamente confusión o no se distinguen colores. Entonces es importante tenerlo en cuenta en el momento del diseño y por supuesto en la implementación también. Eso es accesibilidad, ¿sí? Se refiere justamente a eso, a proveer la mayor facilidad de uso y contemplar casos que muchas veces involucran o incluyen algún tipo de discapacidad o uso distinto del sistema, ¿sí? Esto claramente es un mundo en sí mismo. Nosotros todo esto un poco lo incorporamos y ya directamente lo aplicamos en un sitio terminado, pero acá hay un montón de información muy útil y muy importante. ¿Sí? Ya pasando un poco más a la cuestión más concreta, vamos a desarrollar, como les mostré, este pequeño portfolio de ejemplo, lo vamos a desarrollar con, perdón, lo vamos a desarrollar con Tailwind. ¿Sí? ¿Qué es Tailwind? Es un framework de CSS. Hay muchas palabras todas juntas, ¿no? CSS es básicamente, lo voy a decir en inglés, Cascading Style Sheets. Básicamente esto es, en pocas palabras, la forma en la que tenemos en un sitio web de darle estilos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en vivo, lo voy a mostrar cuando lo escriba, pero hay una diferencia completa entre el texto que yo escribo, por ejemplo, las cajas que yo dibujo y cómo quiero que se vean. ¿Bien? Esencialmente la maqueta o el esqueleto del sitio lo decimos con un lenguaje que es HTML, ¿sí? Que es otro conjunto de siglas que, bueno, no viene al caso, pero quizás es muy común, lo han escuchado en algún lado, HTML, ¿sí? Es un lenguaje de etiquetas, ahora lo vamos a ver en práctica. CSS es un lenguaje distinto, pero que va claramente de la mano con el anterior, con HTML, porque CSS es el que me permite decir, quiero que esto sea azul, quiero que esto sea rojo, quiero que esto sea tamaño de fuente tal, que ocupe tal o cual lugar, que se distribuya en el espacio de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con estilo visual en una página web se dice con CSS. Y esto es súper importante porque incluso aplicando nosotros ahora CSS, lo que pasa de fondo, perdón, aplicando Tailwind, lo que va a pasar siempre es que la web toda está construida sobre tres tecnologías: HTML, CSS y JavaScript. Bien, la maqueta con HTML, CSS para la parte de estilos y la parte de lógica de programación, de dinamismo, la da JavaScript, ¿sí? Lo que sería el cerebro o la parte que controla el sitio, la ofrece JavaScript. Bien, ustedes pueden lo que es el desarrollo web tiene un millón de frameworks y terminologías y tecnologías que se usan. Bueno, todas se basan en esas tres. No importa qué le pongamos arriba, por ejemplo, Tailwind, igual se basa en CSS. Bien, entonces resulta súper interesante
conocer un poco las dos caras. Nosotros hoy vamos a agarrar como ya la parte resuelta en la que aplicamos Tailwind, ¿sí? Pero hay que entender que Tailwind, de todos modos, por detrás, lo que está haciendo es generar un texto o un código CSS, que es el que se termina aplicando al sitio, ¿sí? Entonces, hoy en día el desarrollo de interfaces modernas se hace con tecnologías web, que son estas tres que les mencioné antes. Por encima de esas tecnologías básicas aparecen los frameworks, que son en inglés marcos de trabajo, que lo que hacen es de alguna forma reestructurar cómo uno desarrolla esos tres lenguajes o alguno de ellos, en este caso van a ser los primeros dos, más que nada, HTML y CSS, para que podamos lograr cosas más complejas en menos tiempo y con más confiabilidad, ¿no? Esa es un poco la idea de usar un framework, no hacer todo de cero, básicamente. Bien, por eso existen los frameworks, hay un montón. A lo mejor escucharon hablar de React, han escuchado hablar de Angular, no sé, o de otras cuestiones. Bueno, en todos los casos, cuando hablamos de framework, hablamos de eso, una herramienta que yo la uso para, en principio, no reinventar la rueda y llegar a soluciones más complejas en menor tiempo y de una forma confiable, escalable, segura. ¿Sí? En ese sentido, bueno, Tailwind ofrece una forma particular de trabajo que tiene que ver con el uso de clases. Vamos a agregar un montón de palabritas que van a ir agregando estilos y comportamiento visual, orientación en el espacio, tamaño de fuente, colores, a nuestro sitio web. ¿Sí? Aparecen un montón de conceptos interesantes, tal vez más elaborados, pero la atomicidad tiene que ver con el hecho de hacer cosas no a medias. ¿Sí? Es todo muy modular, ese es el concepto. Vamos a hacer pequeños módulos independientes que van a poder agregar, em, van a ser construcciones más complejas. Esto de utilidades justamente es un poco el foco principal de Tailwind. Tailwind ofrece un montón de clases de utilidad, se llaman así, utility classes, que lo que hacen es justamente, yo en mi maqueta, en mi texto base, le voy diciendo, bueno, acá lo quiero pintar de color, quiero tal tamaño de fuente, etcétera, etcétera. Y esto que es una característica muy habitual cuando uno desarrolla sitios web o contenido mobile también, es pensar en mobile first. ¿Qué significa esto? Bueno, mi sitio se tiene que ver primero en móvil y después le agrego lo que haga falta para que se vea, por ejemplo, bien en pantallas grandes. Esto, por supuesto, responde a un trabajo un poco más grande. Nosotros hoy vamos a hacerlo eh, más bien acotado, pero ya Tailwind viene con esta idea. Entonces, todo lo que uno haga en Tailwind ya viene con también esta idea de diseño responsivo. Esencialmente, el diseño responsivo se refiere a que mi sitio, el mismo sitio con el mismo código, idealmente, debería verse bien, o al menos debería adaptarse, debería ser responsivo a distintos tamaños de dispositivo, desde un teléfono que es vertical hasta una pantalla que es, bueno, es horizontal y mucho más grande en general, ¿sí? Entonces, el diseño responsivo se refiere a eso. Yo quiero que mi sitio web sea responsivo, se adapte de forma adecuada a los distintos tamaños de dispositivos que existen, ¿sí? Son dos aspectos fundamentales del desarrollo web. Tailwind ya los incorpora de entrada. Entonces va a ocurrir que hay un montón de cuestiones que son dinámicas, ¿bien? Por ejemplo, yo achico y agrando y se acomodan los márgenes, a veces se reestructuran las cosas, se corren del lugar, en vez de tener dos columnas tengo una sola, cosas por el estilo. ¿Sí? Perdón, eso va al final. Entonces, lo que me pasa, lo que ocurre ahora es que, bueno, todo muy lindo, empecemos a armar algo un poquito más en serio, ¿sí? Como para que tengan idea, acá van a encontrar en la página oficial de Tailwind, tienen un montón de guías y un montón de explicaciones de cómo agregar, qué hace cada clase y qué ocurre con las distintas cosas que uno puede hacer, ¿sí? Esto es interesante. También es cierto que hoy en día con las guías, con ChatGPT y demás, estas guías están quedando, no digo que en desuso, pero casi. Entonces, uno las sigue compartiendo porque, bueno, estamos como en una especie de, estamos como em, en un punto de inflexión, ¿no? Quizás en un par de años estas guías ya queden viejas, ¿bien? Hoy en día siguen siendo útiles, pero es cierto que muchas veces uno si tiene preguntas, dudas, va y le pregunta a la IA, a ChatGPT o a quien sea, y logramos lo mismo de una forma, con una experiencia de usuario mucho más sencilla, mucho más simple, con mucho menos em, ruido en general, ¿no? Pero bueno, cuestión. ¿Qué vamos a usar para trabajar hoy? Vamos a usar Visual Studio Code, ¿sí? Esto si estuvieron en las clases anteriores, vieron que yo usé otra herramienta que era Google Colab, que era para trabajar con Python en la nube, ¿sí? Como acá vamos a construir un sitio web, que lo vamos a ver local, o sea, en mi computadora directamente, lo más práctico es usar un editor de código, ¿bien? Un IDE, se llama así. Y justamente
si ustedes quisieran, podrían... esperen que esto está bien. Estoy bien, sí. No sabía si estaba escuchando o no. Ahí está. Bien. Visual Studio Code. Bien, digo, si uno se lo quisiera bajar, es muy fácil acceder, no hay que hacer demasiado para hacerlo. Yo, por supuesto, ya lo tengo instalado, se los voy a mostrar cómo se usa directamente, pero tengan en cuenta que hoy en día el estándar un poco de desarrollo en general se hace a través de Visual Studio Code. No es el único, pero es de los más usados definitivamente. Si no lo conocen, es un buen momento para que lo puedan chusmear. Es muy fácil de instalar, no tiene ninguna dificultad y es una herramienta, como les digo, súper versátil, se puede expandir con un montón de plugins que uno le puede agregar y en general es el estándar de trabajo. No es el único, en algunos lugares usan herramientas específicas, pero para el uso general, para la web particularmente, tiene un uso recontra extensivo, se usa muchísimo. Así que si no lo conocían, está bueno, que lo conozcan porque es una herramienta que si ustedes se meten en lo que es desarrollo y sistemas en general, definitivamente la van a usar. Omitiendo el paso de que lo instalamos, lo descargamos y demás, tenemos una interfaz de este estilo. Fíjense que lo que tengo acá es una carpeta vacía, que es literalmente una carpeta de Windows, ¿sí? Yo acá puedo ver esto en Windows y van a ver que es una carpeta vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar nosotros ahora con los archivos que vamos a generar. Va a ser un solo archivo, de hecho, pero entiendan que lo que estamos viendo acá es una vista de proyecto que no es otra cosa que una carpeta de Windows por ahora en blanco, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos queda hacer ahora es empezar a construirlo pasito a pasito. Bien, lo que vamos a hacer es ir de a poquito armando las distintas partes que tiene este sitio y agregar los estilos que requiera para que quede más o menos así. Bien, así que vamos a hacer eso. Entonces, lo primero es un archivo en el cual vamos a trabajar. Por, por lo general, y casi siempre es así, trabajamos siempre en un archivo llamado index.html. ¿Sí? Cuando hacemos un sitio web, la página principal, el punto de entrada, se le llama index.html. HTML es la extensión de archivo y me está indicando que vamos a construir un sitio web. Esencialmente vamos a definir la maqueta, la parte, el esqueleto, si quieren, del sitio web que estamos viendo. Bueno, en breve lo vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Bueno, fíjense que no voy a explicar todo lo que hago porque hay cuestiones que requerirían más tiempo. Fíjense que una de las cosas copadas que tiene Visual Code es que me autocompleta código. Entonces yo escribo el símbolo de exclamación y ya me ofrece esta estructura base que son las etiquetas mínimas que tiene cualquier sitio web. ¿Cómo funciona HTML? Es un lenguaje de etiquetas. Entonces fíjense que las etiquetas las hay de dos tipos. Las hay así, de estas que son como simples, que tienen un texto y nada más, y las hay de las etiquetas que contienen otras etiquetas adentro. Esencialmente las etiquetas lo que tienen es justamente la estructura del sitio. Por ejemplo, acá lo que vemos es que todo el sitio está contenido en este par de etiquetas, en esta etiqueta, perdón, HTML. Lo que está diciendo a Chrome, básicamente, es, mira, acá está mi sitio, ¿sí? Toma, interpretámelo, dibújamelo. Esto vamos a ponerlo en español para indicar que estamos hablando en español y no en inglés. Y acá lo que tengo además son dos etiquetas, head y body. Bien, en el head uno agrega lo que se llaman metadatos, por lo general, que tienen que ver, por ejemplo, con el título del documento. Esto va a ser el nombre de la pestaña. Por ejemplo, codificación de caracteres y un par de cosas más que no vienen al caso, pero que son esencialmente configuraciones propias de este documento. Están diciendo cómo queremos que se codifiquen los caracteres. Esto, por ejemplo, afecta a que no haya problemas con las tildes y con las señas, con los caracteres latinos. Esto lo ponemos y ya está, funciona perfecto. Y esto tiene que ver con la parte de responsiveness, que es el hecho de que el sitio se acomode bien a distintos dispositivos. ¿Sí? Y acá tenemos el title, que de nuevo es el nombre que le vamos a dar al documento. Fíjense que esto así como está, yo lo puedo guardar y si hago clic derecho, bueno, antes de continuar, les muestro rápidamente las extensiones que vamos a usar, que son dos. Que son, por un lado, esta, que nos va a permitir escribir Tailwind de una forma un poco más amigable, ¿sí? Va a hacer que cuando yo escriba el código me, me- me- me recomiende y me autocomplete muchas veces las clases que yo voy a agregar con Tailwind para no tener que andar haciendo todo de memoria, por así decirlo. Es muy útil en muchos sentidos. Es un poco la herramienta básica que va a permitir desarrollar con Tailwind en Visual Code de forma
orgánica y cómoda. ¿Bien? Ese es uno. Y después tenemos otro que es una pavada total, pero a mí me resulta muy útil, que es, a ver si lo encuentro, Opening Browser. Este es, es una pavada total, pero, y aparte fíjense que no es tan conocido, pero, va, tan conocido no, quiero decir, no tiene tantas reviews, pero es extremadamente útil porque me agrega este botoncito acá, que por defecto no viene con Visual Code, que cuando lo aprieto me lo abre el documento directamente en el Chrome. Si no, tendría que ir y abrir el documento, es un pasito extra, pero ahí está. Con esos dos estamos. ¿Sí? No vamos a usar Python y bueno, tampoco tengo muchos más. Pero con esos dos van a andar más que bien. Con este estamos bien, este es opcional, a mí me resulta súper útil. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo un archivo sencillito y ya lo puedo abrir directamente en el Chrome. Lo que estoy viendo está en blanco completamente porque obviamente no le pusimos nada. Bien, pero fíjense ya está listo para usar. Yo acá le cambio, por ejemplo, el título y le pongo mi portfolio de ejemplo. Portfolio de ejemplo. Y lo que vamos a ver es que cuando lo grabo, vengo acá y ya refresca, ven, el nombre de la pestaña. Bien, en general, todo lo que yo quiera que se vea en el sitio, lo voy a agregar en el cuerpo, en el body del documento. ¿Sí? Entonces acá básicamente vamos a armar la estructura del sitio para que se vea como tal. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a armar? Bueno, básicamente vamos a hacer un par de secciones, un par de partes importantes de mi sitio. Fíjense que vamos a poner un header. Vamos a poner algunas secciones, ahora vamos a ver cuáles son, y vamos a poner un footer. Bien, estas son estructuras típicas de cualquier sitio web. Header es encabezado, es lo que va arriba de todo. Secciones, vamos a poner de estas vamos a poner un par, ¿sí? Que van a ser un poco el contenido principal de, de- de mi portfolio. Y en el footer, en el pie de página, a veces ponemos algún link o algún comentario, o bien un tipo un copyright o cosas por el estilo. eh, que tiene un menor impacto visual, pero que igual por lo general suelen estar ahí. Entonces, en nuestro caso, fíjense, vamos a poner algo como esto, que va a ser una etiqueta P. Fíjense que las etiquetas funcionan de la siguiente forma. Tienen un nombre, tienen una parte que abre, una parte que cierra, y adentro se pueden poner otras etiquetas. Esto lo que está lo que está escribiendo es la estructura de mi sitio, la información que yo estoy cargando. ¿Sí? Acá vamos a poner algo como, este lo tengo copiado porque no me acuerdo el ASCII del copyright, ¿sí? El simbolito de copyright. Creo que era al 126, por ahí andaba. No era 126, pero bueno, por ahí andaba. El símbolo de copyright, ¿sí? Como para que quede bonito. 2026, vamos a poner mi portfolio de ejemplo. De ejemplo, vamos a poner WADE, porque en definitiva estamos en WADE, ¿sí? Entonces fíjense que yo lo guardo, vengo para acá, refresco, y tengo ahí, está arriba de todo, porque ahora no hay contenido, esto después va a bajar solo. Y fíjense que, nada, tiene una tipografía por defecto y un fondo blanco que después no vamos a cambiar, pero podremos dar un poquito de estilo. Así después lo hacemos al final eso. Entonces, esto de a poquito va a ir agarrando un poquito de sentido. Bien, vamos a terminar un poquito la estructura esta. No es lo principal, pero es importante hacerlo. Que va a ser, bueno, las partes que yo quiero que tenga mi sitio. Bien, entonces, por ejemplo, en mi encabezado vamos a agregar lo que es justamente lo que podría ser la portada, bueno, lo que se llama encabezado, ¿sí? De mi sitio. Va a tener una pequeña presentación y una descripción corta de quién soy. Entonces, vamos a poner un pequeño contenedor, div, es básicamente una etiqueta que me permite agregar cosas, es como una caja en blanco, ¿sí? Sin mayor significado. Y acá voy a poner un H1, que es un encabezado de nivel 1, es básicamente el título principal. Y acá voy a poner, por ejemplo, mi portfolio. Y fíjense que cuando yo grabo esto y lo vengo a buscar acá, ya tengo un título. Este va a ser el título, por así decirlo, de mi documento. Bien. Abajo del título vamos a poner algo que se llama nav, que es una barra de navegación. Básicamente son una serie de botones o de links que me van a llevar a las distintas partes de mi portfolio. ¿Sí? Vamos a ver 4 secciones que las vamos a llamar. Esto está en inglés, pero va a ser acerca de experiencia, experience, experience, projects o proyectos y contacto. Bien, contact, contact, ahí está. Entonces acá vamos a poner en español sobre mí, vamos a poner experiencia, experiencia, proyectos
y contacto. Bien, fíjense que esto es básicamente una sección donde, o una parte de mi sitio donde tengo estos botones que ahora no hacen nada, pero me van a terminar llevando, navegando a las distintas secciones que tenga en mi documento. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a agregar van a ser las secciones, justamente. Las secciones van a tener una pinta que así. Vamos a poner un título de nivel 2, es decir, el título de esta sección. Cada sección tiene su propio título. Entonces vamos a poner acá una pequeña presentación que diga, hola, soy, en mi caso, Luciano. ¿Sí? Seguidamente vamos a poner una descripción. Por ejemplo, esto lo tengo copiado, lo escribo acá para no escribir de más. ¿Sí? Un texto de ejemplo, no importa exactamente qué dice, pero dice, soy un desarrollador web. Y le vamos a agregar acá abajo un pequeño botoncito para ir directamente a ver mis proyectos. Entonces, fíjense que esto de a poquito va agarrando un poquito más de forma. ¿Sí? Van a notar que al principio se ve feo. La gracia es armar primero la maqueta y después darle estilos. ¿Sí? Esto es una práctica muy habitual cuando uno desarrolla un sitio web. Bien, al principio se ve medio feo, después le ponemos la parte que tiene que ver con estilos. Entonces, esta primera sección se va a ver así, es como una primera sección genérica que me describe un poquito más en detalle quién soy. Y acá vamos a poner, sí, la parte de lo que pusimos en el nav, ¿sí? En la barra de navegación. Entonces vamos a poner un ID, que es un nombre propio de esta etiqueta, de esta sección, para poder referirla desde acá. Entonces yo acá pongo about y cuando acá arriba en este botón pongo hashtag about, cuando lo aprieto me lleva a esta sección. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir algo como esto. H3 sobre mí. Vamos a poner un párrafo que diga algo. Bien, no importa mucho lo que dice porque es un texto de ejemplo. Y vamos a agregar un par más de estas. Entonces, esto es el primero de todos ellos. ¿Sí? Tenemos, soy Luciano, ver mis proyectos sobre mí. La siguiente sección va a ser la sección de experiencia, mis trabajos previos. Bien, como ya entendimos un poquito la dinámica, voy a copiar directamente el código porque acá la idea es armarlo de cero, pero bueno, con foco principal en Tailwind. Entonces, esta vamos armando de a poquito, ¿no? Vamos armando progresivamente. Entonces tenemos una primera etiqueta que es acerca de, una segunda que es, bueno, experiencia, ¿bien? Fíjense que tenemos tres entradas, básicamente tres proyectos o tres trabajos que pude haber hecho. Tenemos la sección de proyectos, que a este le vamos a dar un poquito de estilo, no es animación, pero son transiciones de efecto. Fíjense que esto, cuando lo copio a veces se rompe un poquito, pero no importa. Que tiene que ver con lo siguiente. Si yo acá tengo em, básicamente tres estructuras que son tres posibles proyectos que yo he trabajado previamente. Bien, entonces lo hacemos así. Esto no sé por qué quedó así mal, pero no importa. Lo que así y así. ¿Sí? Entonces esto después lo acomodamos mejor, pero como para que se entienda la idea. Entonces, fíjense que tampoco es tan importante la parte de los enters. Fíjense que ahí va agarrando. Yo acá puse un par de links que son dinámicos. Estas son básicamente recursos que generan imágenes random. Ven que le ponemos acá un par de numeritos y tira tres imágenes distintas al azar. Como es una maqueta, no tienen por qué ser imágenes eh, reales. Simplemente son imágenes random que se sacan de internet. Tenemos la parte de proyectos y nos queda la parte de contacto. ¿Sí? Que va a ser una tercera sección, una cuarta sección, perdón, que tiene un formulario. Los formularios son justamente este tipo, ahora se ve feito, pero lo vamos a poner más bonito, donde yo completo con texto, aprieto enviar y eso le llega idealmente a, bueno, a un servidor o algún tipo de servicio que guarda esta información y a mí en última instancia me llega o como un mail o en una base de datos, como sea, ¿sí? Acá es un ejemplo, así que no va a estar funcionando, pero bueno, ahí está. Y fíjense que acá tenemos un sitio web maquetado. No tiene ningún tipo de estilos, por ende se ve bastante feo. Lo interesante es ahora progresivamente ir agregando etiquetas para que esto se vea
como queremos que se vea. ¿Sí? Así que vamos con eso. Básicamente vamos a ir agregando de a poquito Tailwind con sus etiquetas para que esto vaya adquiriendo la forma que queremos. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser, ya que estoy acá, voy a agregarle lo que se llama un favicon, que es básicamente el iconito que está acá, que por defecto ven que cualquier sitio que uno conoce lo usa. Fíjense acá ya lo tengo puesto, pero por defecto viene en blanco. Entonces lo vamos a hacer, hay muchas formas de hacerlo. Esto, como de nuevo es un ejemplo rápido, lo que voy a hacer es usar la etiqueta link para agregar uno de estos, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es ir a buscar en este sitio. Esperen, ¿qué es este? Pues este. Esperen, porque... Sí, está bien, es este, está bien. Lo que tengo acá es justamente tengo dos cosas. Tengo un sitio que me genera un pequeño link y un SVG que es básicamente una imagen que me renderiza directamente el Chrome. Entonces ven que me agrega acá el iconito de la laptop, que es este que está acá. ¿Sí? Esta es una forma sencilla y rápida de hacer este mismo efecto. Hay otras formas más elaboradas. Por ejemplo, más elaboradas, no, más correctas tal vez, que es poniendo una imagen fija en mi proyecto. Bien, con esto para hacerlo rápido estamos más que bien. Yo tenía otra versión, eso es lo que estoy buscando, no sé por qué no lo tengo acá. Ah, porque lo puse acá, perdón. Esto mismo se puede hacer así. Bien, fíjense que esto es un sitio web, esto es lo que les decía antes, es un sitio web que me ofrece básicamente una imagen. Entonces estoy descargando la imagen y la estoy poniendo como mi portfolio, como mi iconito, como mi file icon de mi portfolio. ¿Sí? Esto y esto hacen lo mismo, así que me quedo con este. Ahí está. Lo siguiente que quiero hacer es agregar Tailwind a mi sitio. Entonces eso lo voy a hacer con esto. Básicamente esto es una práctica muy habitual en lo que es desarrollo web, que es agregar el framework directamente desde la fuente, en este caso desde Tailwind, ¿sí? Eso se llama un CDN, básicamente, que es un Content Delivery Network, que es básicamente donde está publicado el código fuente de Tailwind. Tailwind funciona con este código que está acá, ¿sí? A partir de ahora, todo lo que escribamos acá abajo, que va a tener que ver con los estilos que le vamos a dar, van a funcionar porque tenemos incluido este apartadito, ¿sí? Fíjense que yo refresco la página y ven que cambió el estilo, cambió los textos, cambió incluso la fuente. Bueno, eso es porque tengo bien incluido, me está indicando que Tailwind está correctamente incluido, ¿sí? Creo que no me falta ninguna configuración previa. Lo que nos queda hacer ahora es empezar a trabajar con Tailwind, ¿sí? Acá, por supuesto, como esto es una clase rápida, vamos a ver ya directamente la aplicación de Tailwind en nuestro sitio. Lo cierto es que lo interesante de Tailwind es empezar a entender las clases de utilidad que se llaman, que definen estilo, comportamiento, pero a nivel estilos, ¿sí? Entonces lo que se van a encontrar es que Tailwind se escribe, es mucho texto, cuando ponemos muchas clases termina siendo un texto grande, pero está todo resuelto en un solo lugar, ¿bien? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es a las etiquetas que necesitamos darle estilos, le vamos a decir cómo queremos que se vean con Tailwind, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el body, ¿bien? Básicamente, class es un atributo, es algo que yo le puedo agregar a cualquier etiqueta y que le va a agregar justamente características. Como Tailwind ya está funcionando, lo que hace Tailwind es leer lo que yo escribo acá y renderizar correctamente los estilos CSS para que mi sitio se vea adecuadamente. Por ejemplo, yo acá lo que voy a poner es que el background sea de color gris y con un número 100, que esto es una escala que define Tailwind, que ahora les muestro cuál es, pero ven que es medio sutil, pero hubo un cambio. Vamos a poner, por ejemplo, un 600, ¿sí? ¿Ven que es mucho más oscuro? Vamos a poner un número más sutil, vamos a poner 200, ¿sí? ¿Qué es este 100, 200, 300? Fíjense que acá en la guía está la parte de colores, ¿bien? Esto se refiere la guía, básicamente. Ustedes pueden venir acá y elegir de todos estos que hay un montón, básicamente cuál quieren usar. Básicamente la escala de números habla de ¿cómo se llama esto? La escala HSL es la luminosidad. Entonces, cuanto más hacia la derecha estamos, más oscuro es, menos luminosidad tiene.
¿sí? Básicamente es una guía que uno tiene que seguir acá, no tiene por qué saber cómo funciona en principio, pero para colores rápidos funciona perfecto. Fíjense que acá hay un poquito un ejemplo rápido de cómo es, ¿sí? Ven que BG es background, o sea, voy a pintar el color de fondo, y Sky es el nombre del color. Hay un montón de colores que pueden usar, están todos definidos acá. Gray, obviamente, es gris, y estoy diciendo pintame el fondo de un color gris 200 en la escala que Tailwind define, ¿sí? Vamos a pintar el color del texto con gray, pero mucho más negro, ¿sí? No es negro pleno, pero es un gris bastante oscuro. Entonces, fíjense que acá casi no hay diferencia, pero si cambio esto va a quedar un poquito mejor, ¿sí? En general, esto ya es una cuestión más propia del diseño, en general se evitan los colores plenos, los colores como el blanco pleno y el negro pleno. Siempre hay que tratar de jugar con los colores un poquito más, em, no tan extremos. Bien, en este caso justamente estamos haciendo un poco eso. Y acá lo que voy a indicarle, el body, piensen que el body es una etiqueta que engloba todo el documento, o sea que lo que estoy diciendo acá de alguna forma afecta a todo lo que viene después. Por ejemplo, el texto lo pinta todo de este color. Y acá le voy a decir que quiero que use una fuente sans. Sans viene de sans serif, que viene también del francés. Sans es sin. Lo que estoy diciendo acá es que quiero que use una fuente sin serifas, que son las letras que tienen em, como los chirimbolitos que arreglan las letras. Sí, básicamente es un tema de tipografía. No viene al caso, es la que ya tienen por defecto, pero está bien y es correcto agregarlo acá para ser explícitos. ¿Sí? Entonces no hay un cambio. Fíjense que si yo acá pongo serif, ven que las letras con serifas son las letras que tienen como estos pequeños, no me sale la palabra ahora, no me sale el término adecuado, pero se llaman serifas. Las letras, fíjense que la D, por ejemplo, acá tiene como un pequeño techito arriba. Bueno, esas líneas que extras se llaman serifas. Las fuentes que no las tienen se llaman sans serif. ¿Bien? Entonces ven que esta D, por ejemplo, el trazo es mucho más prolijo, con mucho menos arreglo. ¿Bien? Entonces tenemos esto. Vamos a ir básicamente de arriba para abajo, ¿sí? Entonces vamos a ir agregando de a poquito los estilos. Nosotros en el header vamos a ponerle un color blanco. Y ahora básicamente es esto, ¿sí? Es ir jugando con varias reglas de Tailwind para que esto se vea de tal o cual forma. Fíjense lo que es interesante acá. Esto es Tailwind. No es lo único, pero en gran medida esto es Tailwind. Estas clases que yo estoy describiendo acá son las que ya previamente definió Tailwind, que yo o me tengo que aprender o tengo que usar guías para usarlos, ¿sí? Uno después se los va aprendiendo y ya son más intuitivos. Pero todas estas palabras son las que define por defecto Tailwind, ¿sí? La gracia de usar Tailwind es esto, usar estas clases y que hagan los estilos por nosotros, ¿bien? La forma clásica en la que uno trabaja con CSS, esto se los muestro para que lo sepan, es esencialmente, que es la forma clásica que muchas veces es mucho más trabajosa, mucho más manual, es teniendo un archivo de estilos, ¿sí? .css. Y acá, por ejemplo, fíjense, yo voy a agarrar, para que vean un ejemplo nomás, yo digo, bueno, quiero que el H1 tenga color rojo, ¿bien? Esto es CSS puro. Lo que termina haciendo Tailwind es agarrar estas clases y generar esta clase de estilos, esta clase de código, ¿bien? Que es con selectores, con propiedades y con valores. Que es interesante, es importante entenderlos, pero bueno, también es cierto que esto es mucho más rápido y permite una construcción de sitios complejos de una forma mucho más elaborada, ¿bien? Fíjense que yo acá, por ejemplo, creé este archivito de estilos, acá lo puedo linkear, lo tengo que agregar a este sitio, entonces lo que voy a poner acá es un link CSS y le pongo styles.css y fíjense que pinté de rojo el texto, ¿sí? Porque, acá, ¿bien? Entonces, esto lo voy a sacar porque no lo quiero ahora, pero si yo quisiera trabajar con CSS así común, esta sería la forma de hacerlo, ¿bien? La gracia de Tailwind es que yo agregue estas clases que hacen efectos. Muchas veces los efectos se traducen uno a uno con reglas de CSS. Muchas veces estas clases hacen varias cosas a la vez, ¿sí? Entonces hay de todo un poco. Yo quiero ver acá.
Ah, perfecto. Bien. Entonces, digo, la idea es justamente eso, ir trabajando, ir agregando las clases para que esto se vaya viendo de a poquito como queremos que se vea. Vamos con el header. Entonces, acá, como les decía, voy a ponerle fondo blanco, BG es background, es color de fondo. Le voy a poner un efecto de sombra, ¿sí? Pixel tiene que ver con el tamaño del encabezado, que va a ser un ancho fijo. W full significa quiero que se ensanche el 100% eh, en su 100%, básicamente ahora van a ver qué hace. Y esto que es el Z-index, que tiene que ver con la altura en vertical. Entonces, fíjense que acá lo que logro es lo siguiente, ¿sí? Por si no lo notan, lo tengo acá arriba, ¿sí? Ven que me acompaña en todo mi trayecto. Yo navego el sitio, lo escroleo y el encabezado queda pegado, queda fijo, queda fixed en el tope de la pantalla, ¿sí? Además, le dije que ocupe el 100% W full, significa ocupar todo el ancho de, de la pantalla, esencialmente. Y Z10 tiene que ver con lo que se llama el Z-index. Piensen que esto es como las páginas que son, páginas web son, tienen información en dos dimensiones, ¿no? En ancho y en alto. Bueno, cuando yo empiezo a apilar, piénsenlo como si fuesen varias hojas de papel en una mesa. Cuanto más alto es el Z-index, la hoja está más arriba. Entonces, la que está más arriba pisa visualmente a la que está más abajo. Al darle un Z-index 10, le estoy diciendo ponelo siempre por arriba de todo lo demás. Entonces, nunca va a pasar que, por ejemplo, esta imagen me pise visualmente el encabezado. ¿Sí? Eso es el Z10, es el Z-index, se llama así. Después tenemos acá este contenedor div se llama, que es el que tiene el título principal y la barra de navegación, que son estos dos, ¿no? Este y este. Entonces, a ese contenedor le voy a decir algo como que así. Le voy a decir, quiero que tenga el tamaño de fuente XL, que es grande, es extra grande. XL es extra large, obviamente. Y además quiero que tenga la fuente en negrita o en bold. Perdón, esto me equivoqué, perdón, esto va acá, en el H1, ¿sí? Lo que quiero es que se vea así. Ven que lo pone en negrita y lo pone más grande, en fuente más grande. Lo que quiero que tenga este div es más extenso. Quiero que tenga un ancho máximo de 6XL, que es una medida fija, que es responsive, pero que es un tamaño proporcional al total. Ahora van a ver a qué me refiero. Quiero que se acomode automáticamente en los márgenes. Y acá le voy a poner PX4 y PI4. Así como Tailwind define una guía de colores como 100, 500, 100, 200, 300, etcétera, define tamaños y define también tamaños de padding y de margen, por ejemplo, ¿sí? El padding es básicamente lo que hablábamos antes del aire que le pongo a las cajas, ¿sí? Fíjense que ahora esta caja ganó aire, ganó espacio entre su borde y el contenido del texto. Hay un espacio en blanco, este que está acá. Esto es justamente el PX y el PI. Si yo que le pongo más, por ejemplo, le pongo, eh, vamos a probar con 15. Bueno, justo 15 no me lo toma, no me acuerdo los números, pero fíjense, le pongo 10, ven que le puse mucho más aire entre el borde y el contenido. Si le pongo, por ejemplo, solamente en PI, eso es padding I, o sea, en vertical le pongo padding y no le pongo PX, esto queda así, queda pegado al margen izquierdo porque no tiene espacio, no tiene aire, y le puse aire solamente arriba y abajo. Bien, vamos a ponerle como estaba, que era 4, que era un poquito más sutil, y ahí está. Vamos a ver un par de cositas más que son más específicas. Flex tiene que ver con cómo se distribuyen las etiquetas, ¿sí? Y le voy a decir básicamente, quiero que las distribuya de forma flexible. Flex es una propiedad muy típica de Flexbox, perdón, de CSS, que me permite distribuir las cajas, las etiquetas que yo estoy viendo de forma flexible, ¿sí? Acá habría que hilar un poquito más fino. Sepan que esto es una forma muy habitual y muy importante de estilar maquetas, bien, de dar estilo a las cosas. Entonces, con esto voy a poder, por ejemplo, con mucha facilidad repartir mi contenido de forma horizontal o de forma vertical en función del tamaño de mi dispositivo.
¿sí? Justify between es poner espacio entre los elementos, entre estos, entre el H1 y el nav. Y además voy a centrarlos, item center. Entonces fíjense que lo que hizo fue ponerlos en sentido horizontal, están en la misma línea y ocupan básicamente, están puestos en los extremos. El space between lo que hizo fue poner este espacio en blanco, ¿sí? Si pusiese otro space, por ejemplo, tengo Justify, creo que era Space Even, si no me equivoco, Space Evenly, probémoslo ahí. Ven que cambia cómo se distribuye cada elemento. Bien, con Space Between le estoy diciendo agrega espacio entre los dos hijos, que son H1 y nav. Vamos a dejarlo en between. Y eso hace que tenga este efecto, ¿sí? Que se vayan para los dos extremos. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, el H1 ya está. Acá fíjense que lo que vamos a hacer también en el nav, es decir, el que contiene los links, le vamos a decir básicamente que tenga en X un espaciado de 6. Entonces, esto va, ven que están como medio pegoteados los links. Le pongo space x 6 y esto le da un valor de 6 entre cada uno. Esta escala de valores, como les digo, las define Tailwind también, ¿sí? Esto lo buscan por acá y van a encontrar que tienen em, categorías de tamaño, ¿sí? Que son small, medium, large, XL y doble XL, que tienen que ver con respuestas, perdón, con esto se adapta de forma responsiva, entonces no son valores fijos. Small no es, por ejemplo, 500 píxeles, tiene que ver con una proporción del ancho del dispositivo, ¿sí? Entonces, small en un teléfono no es lo mismo que small en un monitor wide, ¿sí? Lo interesante de Tailwind es pensar en términos de small, medium y large, y no en términos de 500 píxeles, 1000 píxeles, porque justamente los dispositivos son todos distintos. Entonces, lo que en un monitor grande 500 píxeles es quizás un tercio de la pantalla, en un teléfono 500 píxeles se va del borde. ¿Se entiende? Entonces, la gracia de Tailwind es pensar fuera de los valores fijos y pensar en medidas responsivas. Eso es justamente una de las formas de hacerlo es con esto. Small, XL, Small, Medium, Large, Extra Large. También definen las escalas de valores, que no sé si está por acá o estaba en otra sección, no me acuerdo, pero estos números ya están predefinidos. Y lo mismo, así como el Small, Medium y Large no son medidas fijas, estos 4, 10 y demás tampoco son medidas fijas en píxeles, son responsivas, pero hablan de justamente una proporción, de mucho, de poco a mucho, ¿sí? Que no me acuerdo si estaba acá, habrá que buscarlo, pero bueno, no es tan importante, ¿sí? Lo que importa es entender que acá estamos de alguna forma abstrayendo los valores fijos y los estamos conceptualizando con cuestiones responsivas que se adaptan dinámicamente al ancho del dispositivo, ¿sí? O al tamaño en general. Entonces, esto está diciendo, bueno, repartí entre cada elemento con un espacio de 6, que no es un valor fijo, sino que tiene que ver con una proporción del ancho del dispositivo. ¿Sí? Entonces ven que queda un poquito más bonito. Ya tenemos los botones, los links de cada sección separados entre sí. Bien. Fíjense que ahora, como yo tengo scroll, o sea, tengo un sitio que se puede scrollear, puedo usar los links y ver que funcionan. ¿Ven que esto me lleva a distintas partes de mi sitio? Bueno, ven también que lo hace de forma automática. Yo aprieto el botón y como que baja automáticamente. Una forma de mejorar eso es agregando lo que se conoce como Smooth Scroll, que es un scroll suave. Voy a agregarle acá arriba de todo esto, Scroll Smooth, que justamente lo que hace es, bueno, hace literalmente eso. Fíjense, yo acá refresco y ahora cuando navego, ven que hace un scroll, ¿sí? O sea, es como si yo hiciera con el mouse un scroll. Esto claramente mejora muchísimo la UI, la User Experience, porque es una forma mucho más orgánica de navegar el sitio. ¿Sí? Si yo salto de un sitio, en un sitio grande, salto de un lugar a otro, automáticamente es muy fácil perderme visualmente. Con esto estoy viendo literalmente a dónde estoy yendo. ¿Sí? Es una forma sencilla, pero que agrega mucha usabilidad también. Entonces, tenemos el header, ya está prácticamente resuelto. Lo que nos estaría quedando es los links, ¿sí? Los botones. Fíjense que son estos cuatro. A los cuatro les voy a poner el mismo estilo. Le voy a decir, básicamente, que
Hover es, esencialmente es un estado, es cuando yo pongo el mouse sobre, por ejemplo, un link. Lo que voy a hacer es que cuando yo ponga el mouse sobre el botón, cambie el color del texto. Por ejemplo, le pongo un blue 600, ¿sí? Fíjense que esto lo que va a hacer es que se ve igual, pero tal vez no lo llegan a notar, pero ven que cambia de color. Bueno, eso lo hace justamente con el hover. El hover le está diciendo, bueno, cuando el mouse esté sobre el elemento, pintalo de color. Bien, como son 4 links iguales, repetimos esto 4 veces. Bien, entonces ahora tenemos los links funcionando. Bien, fíjense que yo estoy haciendo mucho zoom para que se vea. Digo, la idea es que en general se vea así, ¿no? Por ejemplo, en mi computadora se ve así. Fíjense una cuestión también que es muy interesante con la cuestión de el responsiveness. Vieron que le pusimos en un momento un ancho máximo. ¿Qué significa eso? Que esto, cuando estoy en dispositivos muy grandes, no ocupa siempre, no se reparte completamente en los extremos, sino que respeta esta idea. ¿Se ve? Entonces, esto es una práctica muy habitual, tener como una columna principal donde yo quiero que el usuario fije su atención. Y en los costados o no pongo nada o pongo cosas como spam, básicamente. Pero fíjense que esto, si yo hago zoom, en un momento ven que se pegan los márgenes de izquierdo y derecho. Eso es responsiveness. Eso lo hace Tailwind muy fácilmente con las cosas que ya vimos. No hay nada especial que indicarle para que lo haga, porque lo hace por defecto. Y hacerlo nosotros a mano sería bastante más complejo. ¿Sí? Se puede hacer perfectamente, pero es una práctica un poco más artesanal hoy en día. Con esto casi que se hace solo. ¿Bien? Entonces tenemos, bueno, el header ya quedó bastante bien. Vamos con esta primera sección que muchas veces la conoce como la sección Hero, que es donde uno describe en muy pocas palabras con un texto grande, bueno, o quién soy, o cuál es el sitio, cosas por el estilo. Entonces, a esta sección le vamos a decir, fíjense que ya es un poco la práctica esta, es ir agregando clases de forma adecuada, ¿bien? Entonces, en este caso, quiero que el texto también esté centrado, ¿sí? Esto, ok. Tengo el texto centrado, vamos a ponerle padding un poco más grande, de 20, vamos a poner un color de fondo particular, por ejemplo, gray 50. Y fíjense que acá le ponemos así. Entonces ven que tenemos esto que se conoce usualmente como la sección Hero, que es donde uno describe, es como un banner grande que justamente responde a esto. ¿Sí? Claramente esto tiene una jerarquía visual muy importante. Fíjense, esta es la versión terminada, ¿no? Yo accedo al sitio y lo que veo primero es esto, quién soy y una pequeña descripción. Y un botón, un call to action, que directamente te lleva, por ejemplo, si fueses una persona que esté interesada en mi perfil, directamente a mis proyectos, que es lo que me interesa venderte de alguna forma. ¿Sí? Es una sección hero, héroe en inglés. ¿Bien? Falta ponerle un par de estilos más. Acá. Entonces, vamos primero con el título. ¿Dónde estamos? Acá, ¿sí? En este H2 le vamos a decir, quiero que el texto tenga 4 XL, o sea que sea bastante grande. De hecho, creo que es el más grande de todo el documento. Y le voy a poner de nuevo font bold. Le voy a poner también MB4, que tiene que ver con el margen, ¿sí? Y ahí está, ven que quedó bastante más llamativo. La jerarquía visual pasó a ser tal vez lo más importante de repente, que tiene sentido porque es mi nombre y quiero que me conozcan. Bien. Vamos de nuevo, vamos a seguir con el texto este que define básicamente en muy pocas palabras quién soy. De nuevo con un class. Le vamos a decir texto, acá adentro, texto en large, o sea, LG, con un color bastante más sutil, 600 MB6. ¿Sí? Entonces fíjense que esto le pone un espaciado, o sea, un aire mucho menor entre los demás elementos y un tamaño de fuente más pequeño, un color menos llamativo, menos importante. ¿Bien? Por último, el botón. Vamos con este de ver proyectos, que ven que ya me lleva directamente, porque justamente tiene acá esto que se llama un ancla. Básicamente, esto son dos partes que se conectan. El botón apunta a una etiqueta y la etiqueta
tiene un nombre. Ven que le pusimos un ID. Entonces cuando yo aprieto el botón me lleva a, a esta sección, a esta etiqueta. Bien. Entonces lo que tenemos es que este A, que es, en inglés es anchor o ancla, de ahí viene el nombre A, se va a ver como un botón. Fíjense que ahora es como un texto. No es muy evidente. Vamos a hacerle un botón. ¿Sí? Este lleva unos cuantos. Vamos a ponerle primero color de fondo, azul 600, que ya entendimos la paleta de colores. Texto blanco, text white. Espaciado interno. El padding es el aire entre el borde y el contenido interno. Entonces el botón va a tener aire entre su borde y su texto. ¿Bien? Para que no quede pegoteado el texto con el borde de afuera. Le voy a poner un poco de margen, perdón, un poco de padding en X y un poco menos en Y. Y también, como es un botón y quiero que haya cierta coherencia visual, quiero que cuando le ponga el mouse sobre cambie un poquito de color. Van a ver que esto es sutil, 700, pero, o sea, sutil, pero se ve. ¿Sí? Ven que cambia un poquito de color. La idea es justamente esa, que es que note que haya feedback visual, que el usuario se dé cuenta que esto está cambiando, pero, bueno, sin ser excesivamente llamativo. Bien. Por último, fíjense que los bordes cuadrados no quedan mal, es una estética que se hace muchas veces, pero a veces está bueno que esté redondeado. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Rounded LG. Bien, LG es una proporción de cuánto quiero que se redondee y a ver si lo puse mal. Rounded con una sola D, large. ¿Sí? Y ahí está. Ven que quedó el bordecito. Y bueno, como se dan cuenta, esta es un poco la idea en general. Vamos un poquito más rápido, así nos queda ya el final. Hay una parte acá interesante que es con la parte de los proyectos, así que vamos a armar un poquito más esa cuestión, ¿sí? Pero vieron que es muy directa la acción desde que yo creo, porque aparte piensen que empezamos de cero. Yo creé de la nada un archivito .html, le agregué una maqueta, una estructura, y le estoy empezando a dar estilos a cada elemento que yo veo en mi maqueta, ¿bien? Y fíjense que no nos va a llevar mucho más del tiempo que ya tenemos terminarla, ¿bien? Por supuesto, obviamente hay un paso de conocimiento previo de las herramientas, pero tampoco hay una distancia tan grande entre estos conceptos que estamos definiendo, ¿sí? Estamos en About. Entonces, About, les voy copiando directamente acá las clases como para ya directamente charlarlas, ¿sí? Entonces, fíjense acá lo mismo. Vamos a darle un tamaño máximo de 5XL. ¿Esto qué significa? La columna principal no se va a estirar al 100%. Va a haber un momento donde se deje de estirar y quede centrado, ¿sí? MX tiene que ver con el margen en el sentido horizontal. Auto es que se calcule solo. Padding, como ya vimos. Y esto que tiene que ver con el scroll, ¿sí? Entonces, ven que tenemos esta parte de acá. ¿Bien? Vamos a darle al título un poquito más de pregnancia, le vamos a poner un tamaño de fuente más pequeño, pero más grande que el de acá, en bold, con margen y texto centrado. Entonces esto se ve así, ¿sí? Es menos fuerte que este, pero casi igual. Vamos a hacer que el párrafo, o sea, el texto que está abajo, se vea tal que así, texto en gris bastante clarito. Estos tienen que ver con justamente con son etiquetas de accesibilidad, ¿bien? Texto centrado, margin y ancho máximo. Fíjense que como el ancho cambia, el texto también queda em, acotado al tamaño que yo le indiqué, ¿sí? Y eso es la parte de acerca de mí o about. Bien, vamos con la parte de experiencia. Acá, primero en la sección o en la etiqueta de section, le vamos a indicar lo mismo, un ancho igual que el anterior para que la columna quede igual, ¿sí? Ven que acá es 5XL, acá también. Es muy parecida la dinámica, la estética es la misma, quiero decir. Y acá vamos con el H3, o sea, con el título, que tiene un texto, de nuevo, más pequeño, en bold, con un poquito de margen y texto centrado, ¿sí? Entonces ven que las secciones estas son distintas secciones que sus títulos se ven todos igual. Vamos a estirar ahora sí la experiencia de cada una de estas entradas. Entonces, primero, vamos con el contenedor
este de acá, que es el que me va a indicar cómo quiero que se represente cada entrada, cada una de mis experiencias. Esta y esta. Cada uno es un artículo. ¿Sí? Entonces tenemos un poquito de borde. Fíjense que el borde no es muy sutil porque está acá clarito, pero es esta línea que está acá, es pintame el borde de color, dale un tamaño y pintarlo de color, ¿sí? Un poquito de espacio y espacio entre elementos, ¿sí? El space y 10 es básicamente entre elemento y elemento, verticalmente, pone 10 unidades de espacio, ¿bien? Ven que ya quedó bastante más bonito. Vamos con cada uno de los artículos, ¿sí? Entonces, este div me faltó ponerlo, creo que sí, sí, vamos a agregarlo, fíjense, esto me faltó agregar acá una etiqueta que contenga estos artículos, así que lo voy a hacer así, así y así. Entonces, básicamente lo que yo quiero ahora es que cada uno de estos, acá por ejemplo, tenga algo como esto. Bien, vamos a ver, ¿qué es esto? Básicamente yo quiero que se posicione de forma absoluta. Esto no importa tanto lo que es, tiene que ver con cómo posiciono las cajas, ¿sí? Básicamente, quiero que se posicione hacia la izquierda, cerca del tope y que tenga un ancho y un alto fijo, ¿bien? De 4 unidades. Un color de fondo y rounded full significa los bordes redondeados, ¿sí? Entonces, perdón, esto me estoy equivocando yo, perdón. Lo que estoy haciendo es poner este puntito, ¿sí? Que ven que justamente rounded full es hacerlo redondo. Acá hay un temita con esto que debería estar así. Ahí está, perfecto. Ven que, perdón, me equivoqué yo con lo que estaba diciendo. Lo que estoy haciéndole al artículo es decirle que tenga este puntito. Bien, básicamente al yo agregarle esto a cada artículo le estoy indicando que tenga como este pequeño indicador visual. Sí, esperen que acá copié de más. Vamos a ver por qué. Mm, Ah, ok, ahí está, me equivoqué yo. Esto es así. Este div es para cada artículo. Acá, ahí está. Eso me había equivocado yo. Entonces, esto dos veces más, uno para cada artículo. Acá, acá y así. Entonces, esto va acá y esto va acá. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es englobar a cada uno en un contenedor que me permite acomodarlo donde yo quiero, ¿sí? Acá ya estaríamos hilando muy fino, pero esto es básicamente, esto de absolute y relative tiene que ver con cómo yo posiciono las cajas respecto a las otras, ¿sí? No, no hace falta tanto detalle, pero sí fíjense que están puestas básicamente hacia la izquierda. Ahora sí, esto debería funcionar bien. Quiero que sean todos iguales, entonces cada artículo tiene su indicador. No sé por qué se está rompiendo acá. ¿Me faltó uno? Yo creo que no. Lo tengo así, tengo el relative. Mm, ya sé por qué es. Ok, 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 ok. Ok, vamos a sacarle el absolute a ver si con esto me alcanza. Sí, no, me lo rompe igual. Vamos a hacer una cosa. Esto ya sé por qué pasó. Este fui yo que me equivoqué. Porque yo en un momento cambié mis notas. Esto vamos a hacerlo como que así. Yo quiero. El contenedor principal está bien. Quiero que cada uno de estos sea un div, eso está bien. Y lo que cambia es el contenido interno. Ok, acá me la mandé. Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a ver si funciona y explico lo que hice. Ahí está, bien. Perfecto, sí. Evidentemente cuando cambié el ejemplo, mezclé dos ejemplos distintos y lo rompí. No importa, estamos bien.
Cuestión, lo que tenemos acá es lo mismo que antes, cambió las etiquetas nomás, ¿sí? Lo que tenemos es mi sección de experiencia, donde tenemos un contenedor principal y cada experiencia está compuesta por una de estas. ¿Sí? Ven que tenemos tres. Me quedó repetido la descripción, no pasa nada. En definitiva es lo mismo, habrá que cambiar los años y el texto, pero se entiende que es lo mismo. Fíjense que lo que tenemos es, en cada uno de estos artículos, que ahora son divs, pero podemos cambiarlos por artículos, sería lo correcto de hecho. Así, así, así y así. Ahí está. Bien, lo que tenemos en cada artículo es básicamente el puntito, el que les decía antes, ¿sí? El de color azul, el título, la descripción principal y la descripción secundaria, ¿sí? El texto que dice el puesto, la empresa y la responsabilidad o lo que hacía, ¿sí? Y ahí quedó, cada uno con sus propios estilos, ¿sí? Ahí está. Vamos entonces con las últimas dos partes, que son la parte de contacto y de proyectos, ¿sí? La parte de proyectos, básicamente, de nuevo, tenemos color de fondo, ancho, padding y la parte del scroll. Y en cada proyecto, acá también cambié los estilos, bueno, vamos a hacerlo de una así. Cambié la maqueta, quiero decir. Vamos a hacerlo así. Esto va acá adentro. Aquí. Y tenemos el H3, que es bueno, obviamente el título de esta sección. Bien, con lo mismo, tamaño de fuente, negrita, margen y texto centrado. Seguido a esto tenemos un contenedor de grilla. Bien, que esto, así como tenemos Flex, que es una parte súper importante de cómo maquetamos el sitio, Grid me permite hacer lo mismo, pero con el concepto de grillas flexibles. Básicamente vamos a definir tres columnas con un gap, con un espacio entre columna de 8. Acá pusimos grid calls 3. Esto significa tengo una grilla de tres columnas. Esto lo que va a hacer, esencialmente, es esto, ¿sí? Me reacomoda los proyectos o los artículos en tres columnas. ¿Bien? Eso es justamente esto, la parte de grid. Y le dijimos que tenga un gap de 8 para que tenga un espacio entre cada uno. Y entonces, estos artículos, ahí está, esto es así. ¿Cómo los pinto? Bueno, así. Lo que le voy a decir es fondo blanco, borde redondeado, efecto de sombra, y fíjense que acá cuando pongo el mouse, el efecto de sombra lo pongo en large, o sea, voy a hacer que la sombra sea más grande. Y le pongo transition. Este transition lo que va a hacer es que este cambio de shadow a shadow large sea, bueno, transicionado. Animado es un término específico que se usa para animaciones, con keyframes. Transición es justamente una transición suave de un estilo al otro. Entonces lo que va a pasar, vamos a ponerlo directamente en los tres, es que cuando yo vengo, por defecto tengo si lo llega a notar, tengo un pequeño efecto de sombra. Y cuando pongo el mouse, tengo un efecto un poquito más. No es súper marcado, pues la idea es que sea sutil, pero si lo llegan a ver es transicionado. Pasa de un efecto, de un estado al otro, de una sombra a la otra, de forma suave. ¿Sí? Nos queda un poquito, fíjense que esto está un poquito feo, vamos a acomodarlo. Básicamente lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo quiero que la imagen tenga un poquito de redondeo, o sea que tenga unos bordes un poquito redondeados. ¿Sí? Vamos con las tres igual. Ahí está. Quiero que este contenido, que no sé por qué de nuevo, esto es porque yo mezclé los ejemplos, este fue un error mío. Em, Quiero que esto esté contenido en una etiqueta tipo div, todo esto con un poquito de padding interno, para que el texto no quede todo pegoteado con el borde. Ven que esta es justamente la diferencia entre nada de aire y aire. Fíjense cómo cambia completamente la estética. Fíjense que este que está acá, que ya tiene el espacio, es más fácil de leer, es mucho más
visualmente mucho más atractivo, se lee de forma más orgánica. Este como que está peleando una cosa con la otra, ¿sí? Esto es una de las máximas del diseño de interfaces. Espacios, márgenes, aire, ¿sí? Vamos a hacer igual que antes, voy a terminar con este y lo replico 3 veces, así ya lo terminamos rápido. Fíjense que acá el título de lo mismo de siempre, con sus estilos. Fíjense que una vez que lo hacemos 2 o 3 veces ya el concepto ya medio que queda incorporado, es muy repetitivo. Lo cual es algo bueno, porque es muy fácil justamente dar estilos complejos, como dije antes, con pocas reglas. Fíjense que ahí le damos jerarquía visual, ¿sí? Título y texto ya no son lo mismo, cada uno tiene su propio peso visual. Y por último, vamos con el botón, que necesitamos que en este caso se vea así. Bien, cuando le ponemos el mouse, queremos que le cambie el estilo por un underline, o sea que lo subraye. ¿Sí? Y que tenga que tenga un color de texto azul. Vamos a replicar esto 2 veces, así ya, 2 veces más, así ya se entiende, porque no lo voy a hacer 3 veces igual. Uno y dos. Pongámosle proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Y ahí está. ¿Sí? Podemos cambiarle el numerito, este de acá, 400, 401 y 402, para que sean imágenes distintas. Bien, son siempre nuevas, pero no son las mismas tres. Bien, y nos queda la última parte, ya estamos casi concluyendo, que es la parte de contacto, ¿sí? O sea, la del formulario, que va a ser algo como que así. De nuevo, la sección tiene un estilo parecido a lo que ya venimos trabajando. El ID ya lo tengo. ¿Sí? Tenemos un ancho máximo de 4XL, márgenes a los costados automáticos, un poquito de padding, y la parte del scroll, y el título. Como ya venimos trabajando, ¿sí? Con 3XL, font y su margen y su padding, para que sean todos iguales, ¿sí? Sobre mi experiencia, proyectos y contacto, son todos el mismo nivel jerárquico. Entonces deberían verse todos igual. Con el form, yo lo que quiero es que cada elemento tenga un poquito de espacio, ¿sí? Entre elemento y elemento. Fíjense que ya con ese space, los campos están separados, cada fila tiene un poquito de aire. Por último, tengo el label, ¿sí? O sea, la etiqueta del campo, lo que se llama, ¿cómo se llama el campo? Nombre en este caso. Va a ser una etiqueta de bloque. ¿Eso qué significa? Que va a mandar para abajo el campo. Fíjense que ahora mismo texto y campo a completar están en la misma línea. Al decirle bloque, estoy obligando a que todo lo que esté después de nombre vaya para abajo. Fíjense que yo guardo esto y ahora el campo pasa a estar abajo. ¿Sí? Eso es porque le puse block. Tenemos más ancho y un tamaño de fuente un poquito más liviano. Vamos a copiarlo esto 3 veces más, o 2 veces más para email y para mensaje. Ahí está, fíjense que ya cambió un montón el comportamiento. Y para los inputs, que los inputs son justamente los campos de texto. Yo acá puedo escribir y me permite escribirlo, justamente es un campo de texto. Son los inputs de HTML. Lo que voy a hacer es darle este estilo. Básicamente, quiero que ocupe todo el ancho disponible, eso es W full. Quiero que tenga un poquito de borde, que esté redondeado, que tenga su padding. Y que cuando le hago foco, me marque, le saque el outline. ¿Sí? Esto es una cuestión que tiene que ver, ven que cuando yo pongo el mouse, me hace ese outline, ese borde negro. Bueno, cuando yo grabo esto y lo refresco, ahora cambió. Ven que esto me lo pintó de azul. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre uno que no está estilado y uno que ya está estilado? Ancho completo, tiene un poquito de padding interno. Fíjense la diferencia entre escribir acá y escribir acá. Ven que el texto este está espaciado de su borde, a diferencia de este. Ocupa todo el ancho disponible, que el ancho disponible es el del padre, que son esta columna principal que ya definimos, de 4XL. Y el borde, el outline, este se llama outline, en los inputs se llama outline, que es cuando yo pongo el mouse, cuando lo selecciono y hago foco en él, queda en outline. Justamente le di un estilo a ese outline. Repliquémoslo 2 veces más. Input acá. ¿Sí? Y con el área de texto, vamos a hacer lo mismo. Fíjense que le pusimos 4 rows, eso es para que tenga, esto es un área de texto, que por defecto ya tiene 4 espacios para escribir, de alto. Le vamos a decir lo mismo.
tal que así. Bien, entonces tenemos ya un formulario de contacto bastante bonito. Fíjense que si yo, que esto no se los mostré antes, yo cambio el tamaño, acá lo que hice fue apretar F12, una práctica muy habitual para testear la responsividad del sitio. Yo, por ejemplo, puedo probar rápidamente la responsividad de mi sitio, ¿sí? Ven que tal vez no quedó del todo bonito en este caso, ven que acá podría estar un poquito mejor, con un ancho distinto, pero fíjense que todo este dinamismo en gran parte son las reglas que vimos antes de, bueno, las que estamos viendo ahora de Tailwind, ¿sí? La responsividad es esto que estamos viendo. ¿Ven que yo cambio el tamaño y cambia la disposición del sitio? Eso es que sea responsivo. Fíjense acá, por ejemplo, ya paso directamente a mobile. Ven que estas tres columnas, cuando el dispositivo es pequeño, pasa a ser una columna. ¿Bien? Esto piénsenlo como un teléfono directamente. Entonces, esta es una forma rápida de testear la responsividad del sitio, cómo responde frente a distintos tamaños. ¿Sí? Ya estamos terminando, nos queda el botón de enviar. Acá. Y por último, el footer. ¿Sí? El footer ya no tiene mucho misterio. Simplemente le vamos a pasar un color un poquito distinto, fíjense, para destacarlo del resto. Pero, ahí, ¿sí? Pero no es... bueno, no es más que eso, ¿sí? Tenemos el botón de enviar, que esto no hace nada porque es un formulario que no funciona de verdad, pero podríamos hacer que lo haga. Tenemos el footer y tenemos nuestra descripción general, una pequeña descripción un poquito más a detalle sobre mí, mi experiencia laboral, mis proyectos con efectos de transición, un formulario de contacto y un footer, ¿sí? Fíjense que esto, más o menos, que fue una horita que lo hicimos, un poquito más, un poquito menos, sale andando un proyecto, ¿sí? Em, un proyecto web. Obviamente básico, obviamente acá un poquito lo apuramos para llegar a tiempo y no extendernos demasiado, pero fíjense que la práctica, gran parte de esta práctica fue em, aplicar conceptos repetidos, o sea, fue un concepto que aprendimos una vez y reutilizamos muchas veces. Hay una segunda y una tercera lectura que tiene que ver con cosas más específicas del desarrollo web. Esto de Flexbox que yo tiré al pasar, esto de Grid, hay un montón de partes que son súper importantes, súper interesantes, pero bueno, que claramente requieren un estudio un poco más en profundidad. Fíjense que de todos modos, la gracia de Tailwind es que con muy poco tenemos un sitio funcional, completamente funcional, estéticamente, no funcional en código, sino funcional a nivel visual, ¿sí? Fíjense que esto scrollea, todo lo demás. Bien, con esto, justamente, ahora sí, concluimos, ¿sí? La explicación. Fíjense que, de nuevo, esto es un ejercicio de ejemplo. Uno con un poquito más de trabajo y de intención, podríamos, por ejemplo, agregar imágenes reales, hacer que esto tenga un comportamiento realmente dinámico, ¿sí? Podríamos integrarlo con lo que llaman APIs web, con información que yo puedo obtener de otras partes de Internet y hacer que mi sitio sea funcional y no solamente estético. Y esto, como hemos visto y ya hemos charlado, es en gran medida, no es la única forma de hacerlo, pero a lo que es construcción de sitios web, Tailwind es una de las formas más modernas de hacerlo. ¿Sí? Y bueno, gente, con esto, ahora sí, concluimos la explicación. Bien, esperen que vengo para acá. Acá, dejar compartir. Sí, creo que para acá, si los puedo ver. Y bueno, gente, eso fue un poquito la explicación. ¿Cómo lo vieron? ¿Les pareció interesante? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? ¿Ya venían trabajando con esto? ¿Lo han visto alguna vez antes? ¿No? ¿Qué les pareció? Esto, quiero Hola, acá. ¿cómo Ahí está. están? Hola, ¿cómo va? Sí, sí, yo lo había visto antes en algunos cursos de desarrollo web que hice, Ah, bueno, bien. Bueno, pero estaba en nunca había sintonía hecho con lo que... un portfolio. Eh, o sea, nunca lo he hecho de esta manera, pero sí tenía una Mm, noción básica de desarrollo web. bueno, bueno, excelente, buenísimo. Quiero ver acá los links. Bueno,
Había trabajado, pero no con Tailwind. Bueno, sí. Algo que pasa con las tecnologías web, que hay mucha cosa para hacer en web de todos los niveles, entonces hay muchas herramientas para aprender y conocer. Tailwind es una de esas que cobró popularidad y que se usa bastante. No es la única que resuelve este tipo de estilos o forma de estilar. Hay otras, por ejemplo, está Bootstrap, React lo hace de una forma un poco más programática, pero bueno, hay muchas alternativas. Lo interesante de esto era de alguna forma compartirles un poquito una guía rápida, como para que lo puedan, bueno, conocer y si les interesa ir más a detalle. ¿Sí? En el chat ahí están todos los links, revísenlos por favor si les interesan el tema de las carreras y la oferta de carreras que hay acá en UADE. Está el video de la primera charla que dimos. Creo que hoy o mañana ya se va a estar subiendo la segunda parte y este seguramente el lunes o por ahí también va a estar subido para que lo puedan ver. Es el mismo canal, así que lo van a encontrar. eh, una vez que se suba lo van a poder encontrar ahí también. ¿Sí? Damián, yo hice unas páginas web con CSS, pero puro y la verdad que esto simplifica mucho las cosas. Simplifica mucho, resuelve de una forma un poco más em, organizada un montón de cuestiones que con CSS puro es un poquito más elaborado, es más artesanal. Si me preguntan a mí me encanta hacer sitios web con herramientas básicas, usar JavaScript así como viene por defecto y CSS por defecto. Me parece súper divertido y me parece una actividad súper, bueno, esa, divertida. Pero sí es cierto que es un trabajo mucho más laborioso. Hoy en día, si uno quiere hacer un sitio profesional en tiempos acordes, hay herramientas como Tailwind que son mucho más interesantes que hacer las cosas de cero a mano, ¿sí? Pero también hay valor en hacerlo de cero. Uno puede aprender mucho de eso. Pero bueno, gente, ya son y 10, así que estamos más que pasados de tiempo y sobrados. Espero que les haya sido útil, espero que les haya interesado, que hayan podido aprovechar la información que compartimos. Y bueno, si tienen dudas, yo creo que ahí ya tienen unos mails, ya les pasé los links de contacto digo, del video para que lo puedan ver y demás. Así que sin mucho más que decirle, gente, gracias por participar, gracias por haber asistido. Em, Tengan buenas noches, un saludo para todos. Y sí. Sí, Giovanni, ¿te levantaste la mano? ¿O fue un saludo? Un saludo. Bien, bien, bien. Tranqui. Bueno, gente, cerramos acá entonces. Tengan buenas noches, buena semana y nos vemos. Un saludo para todos. Gracias, igualmente. Chau, chau.